México fuera el peor país, nunca pasó por mi mente que iría a vivir en México. Nunca. Hola gatinhos, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar del sueño mexicano. Sí, él existe porque siempre escuchamos, né, del sueño americano, donde todos quieren ir a Estados Unidos tener una vida mejor. Pero ¿será que existe el sueño mexicano? Entonces, quédate hasta el final del video. No olviden de dejar muchísimo like, de suscribir el canal si ustedes quieren me seguir en las redes sociales. Los links estarán en la descripción. Y si quieren aprender portugués básico en 7 días, el link de mi ebook también estará en la descripción, donde ustedes pueden encontrar saludos, despedidas en los restaurantes, conversación, pronunciación, entre muchísimas otras cosas. Y é isto, sin más delongas, simbora al video. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Ya hace un poquito más de 3 años que vivo en México, ¿ok? Y cuando yo vivía allá en Brasil, nunca pasó por mi mente que iría a vivir en México. Nunca, nunca. Y jamás así pensé, ay, voy a vivir en México, ¿ok? Pero cuando llegué la primera vez aquí para visitar, para turistar, né, conocer el lugar, el país, que llegué aquí en la Ciudad de México, la primera vez que pisé mi pesito en territorio mexicano y empecé a conocer la Ciudad de México, me quedé completamente enamorada. A partir de ese momento, creo yo que empezó el sueño mexicano para mí, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un país hermosíssimo, porque assim, antes de vir aqui a conhecer, quando eu estava em Brasil, e como eu sempre digo a vocês, sempre chegam as notícias, né, de la peor maneira, la peor cosa, como se México fuera el peor país del mundo, el país mais violento, com mais narcotraficantes, porque isso chega em las noticias, nunca chega la cosa buena, sempre chega la mala. Entonces, muchos brasileños tienen esta mentalidad que México es un país muy peligroso, que la pobreza aquí está extrema. No decimos que en Brasil no sea pobre, ¿ok? Para nosotros es como así, Brasil sí tiene la desigualdad como en México, somos países desiguales como muchos otros, pero allá tenemos el contraste, né? Tenemos la parte más pobre y tenemos la parte rica, súper rica, ¿entiende? Y la gente allá piensa que en México es la parte pobre y solo tiene pobre, que no tiene así la parte súper rica. Pero eso no son toda la gente que piensa, ¿está bien? Y eso es porque, como dije a ustedes, llegan las noticias allá que é casi assim. Una vez recibí un mensaje en mi Instagram donde me preguntaron si yo si caminaba por la calle y yo encontraba así en la calle los narcos, así como tacos en la calle. Tú encuentras los narcos así en la calle. Y yo quedé así tipo, ¿dónde esa gente tiene información de que encuentras narcos así como si nada? Y yo dije, no encuentras narcos. Yo nunca encontré narcos en México. Nunca. Yo nunca vi un narco por la calle o algo así. Obvio que sí tiene, pero igual en Brasil, si tiene los narcotraficantes, no vas a encontrar un narco ahí en la playa tomando agua de coco, ¿ok? Tomando una caipirinha. No. Eles estão em suas casas ou em outros lados, não sei. Pero tenho esta visão e eu, assim, quando cheguei, comecei a fazer conteúdo, né, sobre México, fui quitando de algumas pessoas essa ideia que México era o país, assim, super violento, peligroso, pobre. Entonces fui quitando, compartiendo, no quiero decir que no exista, ¿ok? Pero no es todo el país. Entonces fui compartiendo
las cosas hermosas del lugar. Los pueblos mágicos son increíbles, me encanta, las comidas, los puntos turísticos, cosas que tienes para hacer aquí. Es así, un otro mundo. Entonces mucha gente, né, que me sigue en las redes son enamorados por el país, que tiene el sueño mexicano, justamente el sueño mexicano de venir aquí, de conocer, de vivir. Tem una niña que comentó conmigo que ella llegó también como turista y quedó súper enamorada y tiene el sueño mexicano de vivir aquí. Ella vendeu tudo que tinha em Brasil, sua casa, sua empresa, seus imóveis, todo, vendeu todo para viver o sonho mexicano aqui, assim como ela, como eu e como muitos estrangeiros que vivem hoje em México. Então, quando eu cheguei, que me senti super enamorada do lugar, da comida, da história, porque México é riquíssimo, eu sempre digo sobre isso, é riquíssimo em histórias e tradições, em cultura. Então, isso me hizo enamorar, né, do país, porque Brasil é muito pobre, assim, em questão de cultura. Sim, isso puedo dizer, por lo menos em muitos estados, em muitas partes de allá, sim, é muito pobre, a gente... É como se o que passou, já passou. Já nadie valora esta história que acho increíble aqui em México e sempre digo, por exemplo, del grito de la independencia, que é algo que eu quisiera que aí em Brasil fuéramos assim, pero não basta solo querer. Então, uno quando chega, nunca pensas em quedar, pero quando chegas e conoce, sabes que el dinero assim está estable, que puedes comprar comida que não é tão cara, tá bem assim, que está em nível ok em comparação, por exemplo, eu creio que em Brasil as coisas assim são mais caras e ganhamos menos dinheiro. Então, chegar aqui, sientes que a comida é mais barata. Se quieres, por exemplo, se quieres viajar aqui em México, ustedes pueden pegar un coche y en algunas horas está en otros estados y ver muchísimos pueblos mágicos y lugares increíbles para conocer, enquanto allá en Brasil, né, por ser demasiado grande. Entonces, yo fui pegar un vuelo, por ejemplo, de mi ciudad natal a São Paulo, são 3 horas e meia de vuelo, 3 horas e meia, y pagamos como más de 3,000 pesos, tipo mucho más. Tá bem? Para ser uma passagem de ida, às vezes ida e regresso sai muito mais caro, que às vezes é o valor que vocês pagam de aqui de México a Estados Unidos ou Canadá, ok? Então, por isso que a gente quer viver esse sonho mexicano, de chegar aqui, de ser bem recebido por la gente, porque vocês são muito amáveis. Por exemplo, comigo, sempre foram muito amáveis, sempre me trataram muito bem, conheci muitos lugares, conheci minha esposa e sua família, que me tratam como hija, tá bem? Por estar lejos de minha família. Então, sentir esse acolhimento, sentir que puedes contar conmigo, yo voy a hacer lo que pueda para que te sientas en tu casa. Me encanta, me encanta. Entonces, hoy puedo decir que vivo este sueño de estar en este país hermoso, riquísimo, tanto de cultura, de gastronomía, de recursos naturales, los lugares que, como siempre digo en mis videos, si ustedes quieren ver neve, tenemos aquí en los volcanes, las playas del Caribe hermosísimas, los pueblos mágicos. Sientes que está en la parte da época española, al mismo tiempo sientes que está en la parte moderna cuando cambias un poco el lugar. Sientes que estás en varias épocas al mismo tiempo, porque aquí encuentras todo, todo. Eu estava vendo umas notícias estes dias que muitos americanos estão vivendo acá em São Miguel, ou em Guanajuato, em alguns outros pueblos, porque é melhor para eles, porque eles ganham em dólares e gastam aqui em pesos, ou uns vêm para trabalhar. A oportunidade de trabalho aqui em México é muito grande. Muitos imigrantes vêm, pedem asilos ou pedem para ser residentes. Eu tenho uma pareja de amigos, né, onde ela é brasileña
Ele é americano, né, de Estados Unidos, de América. Os dois vivem aqui em México. E ela está embaraçada. Veja, não sei se está vendo o vídeo. Está embarazada y quiere tener su hijo en México, quiere que su hijo sea mexicano. Imagine el amor que uno siente al llegar a ese país maravilloso, de ser tan bien acogido, tan bien tratado. Entonces hace con que uno quiera quedar, quiera tener sus hijos, hacer su vida aquí y así teniendo el sueño mexicano. Yo conozco muchos y muchos extranjeros, né, que vienen a trabajo o a algo aquí o a turismo, como hablé de esa chava que vino de turismo y vendió todas sus cosas para quedar aquí. Entonces conozco gente que viene por algo y quiere quedarse, porque es imposible no venir aquí y no se enamorar por el país y por su gente y su cultura. Entonces, este es el sueño que muchos de nosotros extranjeros estamos viviendo. Yo vivo aquí con mi familia aquí mexicana, que jamás pasó por mi mente que podría acontecer eso. Y me sentí, né, como estando en mi núcleo, en mi casa, allá en Brasil. Entonces es muy padre esta sensación de acogimiento, de amor que ustedes tienen por nosotros y por eso que cada vez más está veniendo más y más y más y más extranjeros. Obvio que México tiene que controlar sus puertas, ¿no? Porque así muchos vienen porque está mal en su país y vienen aquí para ver si tiene ese sueño mexicano de conseguir un trabajo, pero las cosas tienen que ser controladas, ¿verdad? Porque si no, imagina entrando gente y gente y gente y gente en tu casa y llega una hora que ya está tan lleno que ni las propias personas que viven aquí, que son los dueños de la casa, que son ustedes, los mexicanos, no van a se sentir a gusto, ¿verdad? Pero es esto que quería compartir, el sueño que yo estoy viviendo, que mis amigos están viviendo, que muchas otras personas que yo conozco que quieren vivir, porque tengo una seguidora de mi Instagram, de mis redes, que su sueño, así, su sueño más grande es venir a México, es venir a conocer a México. Pero ella tuvo una nené, un bebé, hace poco y ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque tienes que mantener el hijo, pero todavía ella no se puede venir. Mas si tiene el sueño, tienes que correr atrás y hacer que realice, ¿verdad? Para que puedas realizar ese deseo, esa gran voluntad que tienes de ir a un lugar, de conocer y sentirse realizado por hacer algo que tú siempre quisiste. Entonces siempre digo, para nosotros el sueño mexicano de vivir aquí, de estar aquí, pero si tú que estás viviendo tienes un sueño de otro país o tienes un sueño de algo, de conocer ciertas cosas, ciertas ciudades o que sea, no der por vencido. Tú va y hazlo. Así sigue tu camino, sea eso que tú quieres, mismo que tarde, pero sigues, no dejes atrás, sigues que una hora tú vas a conseguir, porque por ejemplo, yo desde niña que veía el Chavo, tenía el sueño de visitar la vecindad del Chavo del Ocho. Desde niña era un sueño assim, que eu deseava de estar adentro de la série para estar aí em la vecindad del Chavo del Ocho. Imagina, eu vivi esse sonho, ¿dónde? Em México. Sim, imagine uma niña que sempre queria estar em la vecindad, vivió este sueño en la vecindad del Chavo del Ocho en México. Si tiene un sueño máster, yo conseguí realizarlo en México, o sea, donde era el Chavo del Ocho. Entonces, obvio que no fue la original porque fue destruida por el temblor, ¿no? Que ustedes del 85, creo. Entonces era una réplica, pero la sensación que yo tuve cuando entré,
que vi as coisas e como se eu estivesse aí naquele momento na série. Foi uma sensação increíble, que hasta hoy assim es algo que no puedo ni asimilar. Entonces entré y quedé así en choque. Me deu ganas de llorar, sabe? Mis ojos llenaron de lágrimas porque era assim, sempre quise y yo estaba viviendo eso aquí en México. Entonces soy muy grata por todo que, todos los sueños que hasta entonces conseguí realizar a través de ese país maravilloso. E muitos que estão por vir, né? Porque minha vida é baseada em sonhos. Eu tenho muitíssimos que quero todavia alcançar. Então, por isso que digo a vocês, também sigam seus sonhos, vão em frente. Se tienes altos e baixos, não importa. Sigues que tu puedes, ok? Então, é isso. Se tu também tienes o sonho mexicano, vai fundo, vem atrás do que tu quieres, que tu vas a conseguir. Basta querer y mentalizar que puedes. Entonces, é isso. Espero que tenham les gostado el video. Não olvidem de deixar muchísimo like, de suscribir no canal. Si ustedes quieren me seguir en Instagram, el link estará en la descripción. Y hasta el próximo video. Bye!